el tema que vamos a abordar el día de hoy con ustedes son los poliedros. Entonces es muy simple, poli significa muchos, edros, caras, entonces son figuras de muchas caras. La principal característica que tienen los poliedros es que no deben de tener partes curvas o partes curvadas. Todas las caras tienen que estar, tienen que ser partes completamente planas. Ahora, lo que empieza explicándonos el libro son los elementos de los poliedros, es decir, sus partes, que es esta pequeña lista que vamos a encontrar por acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener las aristas, los vértices, las caras, ángulo diedro, ángulo poliédrico y diagonal. Aquí su libro se les fue la onda y no los pusieron todos, entonces siempre que se encuentren con cosas como esta, así de, un ángulo diedro, ¿qué rayos es eso? O cualquier otra cosa extraña que ustedes pudieran encontrar en alguno de sus libros de texto, hagan lo siguiente, se van a Google, van a imágenes, ¿sí? Y pues escriban qué es lo que no encuentran, ¿no? Entonces vamos a ver qué es un ángulo diedro, ¿sí? Entonces el ángulo diedro, de acuerdo a lo que está escrito ahí en su libro, es el ángulo que hay entre un par de caras, ¿sí? Entonces ustedes, si tienen la unión de dos caras por medio de una arista, pueden encontrar el ángulo diedro, ¿sí? Entonces nada más es identificar un elemento. Por ejemplo, aquí tenemos un cubo, por lo tanto los ángulos diedros de un cubo pues son de 90 grados, ¿sí? Son los ángulos internos que hacen cada una de las caras. Entonces vean que es un concepto bastante sencillo, pero bueno, se vuelve sencillo con ayuda de un dibujo. Ahí cuando no tenemos el dibujo es cuando uno le batalla. Luego por ahí viene el ángulo poliédrico, ¿sí? Entonces, un ángulo poliédrico, de acuerdo a lo que les explica el libro, es un ángulo que se forma entre tres caras o tres aristas. Entonces, aquí en esta figurita queda bastante clara. Y esta figura, de hecho, a mí me gusta bastante. Es la que les he estado pasando los grupos. Entonces, se las voy a pegar en el chat para que por ahí la pongan en sus apuntes. La pueden hacer por un ladito ahí en su libro para completarlo, ¿sí? O aquellos que están llevando apuntes del curso, imprímanse esta, la pegan o reproduzcan esta figura y ahí tienen todos los elementos de la figura. ¿Sí? Se las acabo de pegar de mandar aquí en el chat de esta reunión. Entonces aquí les indica el vértice, el diagonal. La diagonal es la misma definición que las figuras planas, o en este caso, hasta se me fue el nombre de los polígonos. ¿Sí? Tienen la misma definición en los polígonos, cualesquier par de vértices no consecutivos. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden encontrar una, dos, tres, cuatro diagonales. Entonces aquí ya se ve bastante claro. El ángulo poliédrico, ¿sí? Tiene que ver con una cosa en matemáticas y también en física que le llamamos el ángulo sólido. Es una especie de ángulo tridimensional. ¿Por qué es tridimensional? Porque necesitas tres ejes para definirlo. Este es un ejemplo de un ángulo tridimensional o un ángulo poliédrico. ¿Sí? Aquí nomás se los menciono, no son cosa del otro mundo, son muy sencillos de utilizar, de definir, pero bueno, no es algo que se vaya a abordar ahí en el temario o que pide el temario, por lo tanto lo omitimos. Estos ángulos son bien importantes para calcular flujos en física, particularmente para calcular campos magnéticos y campos eléctricos, pero bueno, nada más les menciono ahí la aplicación para que no digan, ay, yo para qué rayos quiero un ángulo de esos, ¿no? En realidad son bastante útiles. También se utilizan mucho para diseñar iluminación, ¿sí? Y bueno, la razón es obvia. La iluminación se trata muchas veces como un ángulo tridimensional, como un ángulo sólido. Todo este tipo de cosas normalmente las menciono para tratar de motivar los temas, ¿no? Porque bueno, pues tener que aprenderse esto en memoria, nomás porque si viene un libro, pues eso nunca nos lleva a ningún lado, al menos a ningún lado útil. Entonces aquí están los elementos de los poliedros y pues bueno, aquí les empiezan a hablar de las aplicaciones que tienen o el uso cotidiano que pueden tener los poliedros. Ahorita voy a abundar en eso con ayuda de otro material que ya les compartí ahí en su grupo. Clasificación de los poliedros. La explicación aquí de la clasificación que viene en su libro, la verdad viene bien incompleta.
le faltan como muchas imágenes, muchos ejemplos, no sé si se les fue a los editores o simplemente lo omitieron las autoras, o sea, no sé aquí qué haya pasado, pero bueno, no bien, si no viene en el libro, no lo vamos a evaluar, pero creo que sí es importante como darles un esbozo o ahondar un poquito. Los poliedros regulares solamente son 5, solamente existen 5 poliedros regulares, no existen más 5 poliedros regulares. ¿Cómo se define un poliedro regular? Debe de tener mismas caras, las caras todas tienen que estar hechas con la misma figura, todas las caras tienen que medir lo mismo, deben de tener las mismas proporciones medidas. El poliedro debe de tener los mismos ángulos diedros y los mismos ángulos poliédricos. Entonces, conjugar, hacer que todo eso sea idéntico en una figura, pues la verdad es muy complicado. Entonces, solo se puede lograr de estas 5 formas y de ninguna otra. Entonces vamos a tener tetraedro, el hexaedro, octaedro, dodecaedro y el icosaedro, ¿sí? Entonces, estas son los únicos 5 poliedros regulares. Tetraedro se llama así porque está conformado por 4 caras, ¿sí? Tetra significa 4, entonces se podrá leer como figura de 4 caras. Cada una de las caras es un triángulo equilátero, es decir, tienen las mismas longitudes cada uno de los lados de estos triángulos. Luego tenemos el hexaedro. Hexaedro es una forma muy elegante de decir cubo, ¿sí? Entonces este es el cubo, está compuesto por 6 caras, por eso hexa significa 6, y las 6 caras están conformadas por cuadrados, ¿sí? Es decir, figuras del mismo lado, ¿no? Octaedro está conformado por 8 triángulos equiláteros también, bueno, por triángulos equiláteros, ¿sí? Y corresponde a 8 caras, por eso se llama octa. Dodecaedro, 12 caras, se forma con 12 pentágonos, y cosaedro se forma con 20 triángulos equiláteros. ¿Sí? Entonces, estas son las únicas, hay que aprendérselas de memoria, identificarlas. Y bueno, aquí para ahondar un poquito, estas figuras tienen una información bien interesante. Ayer que tuvieron su plática de literatura, ¿sí? Y esto es un poco de lo que hablé con sus compañeros en la correspondiente clase del día de ayer. Hay estos sólidos se llaman sólidos platónicos, ¿sí? Históricamente por ahí se le atribuye a Platón que, digamos, como su descubrimiento, ¿no? O digamos sus discusiones. Y estos elementos, ¿sí? Estos sólidos, desde tiempos muy antiguos, los hacían corresponder con algunos elementos o algunas cosas ahí medias cosmológicas. Entonces dejen que se vaya abriendo por aquí. Entonces, de acuerdo a la creencia, pues el tetraedro representa el elemento fuego, el octaedro al aire, el dodecaedro al universo, el icosaedro al agua y el hexaedro a la tierra, ¿sí? Y hay unas cosas que les llamamos la cosmología platónica o el universo platónico. La cosmología platónica o el universo platónico suponía que de alguna manera la Tierra, bueno, no la Tierra, digo la Tierra porque para esas épocas el universo completo para la gente era la Tierra, ¿no? Pero bueno, su universo o lo que ellos alcanzaban a detectar como universo, que para nada corresponde a lo que a la concepción actual que ustedes tienen ahorita de universo, suponía que de alguna manera todos los elementos contenían al universo, ¿sí? Y aquí podíamos nosotros encontrar a la Tierra. Una imagen a lo mejor más útil, que tiene que ver ya incluso con algunas ideologías o con algunas cosmologías medievales, es decir, la gente de la época medieval, cómo vislumbraba o cómo se imaginaba el universo. eh, tiene, Déjenme aquí nomás encontrar una imagen decente. Más bien aquí ocupo ponerle cosmología platónica.
¿sí? Entonces tiene que ver con este tipo de cosas. Permítanme que se vaya abriendo. Que suponía que que el universo estaba conformado de alguna manera con esferas, ¿no? Entonces esta es la imagen que nos va a resultar bastante útil. Nos dejen ahí que se vaya abriendo. Creo que es lo más grande que lo puedo hacer. Entonces suponía que la Tierra se encontraba aquí en el centro y que de alguna manera el hexaedro representaba esa parte. Luego íbamos a tener, después de la Tierra vamos a tener el agua, vamos a tener los mares, después vamos a tener el aire, ¿sí? Después vamos a tener, ¿cómo se llama?, al fuego, y vamos a encontrar los cielos, ¿no? Donde en los distintos cielos van poniendo a la luna, a Marte, a Mercurio y a los distintos planetas que están, que ellos suponían le daban la vuelta a la Tierra, ¿no? Incluso aquí en la cuarta posición, este círculo con un puntito significa el Sol, ¿sí? Entonces estos son símbolos estándar que de hecho se utilizan en astronomía para representar a los planetas, más que luego la gente los ve y los agarra como cosas místicas, zodiacales y no sé qué tanto. Eh, entonces, ¿por qué les muestro toda esta información? Bueno, por ahí hay unas cosas que nosotros les llamamos pseudociencia, que es bien importante que la aprendan a identificar, que son creencias que tiene la gente que no necesariamente están mal, ¿sí? O no es, o sea, no está mal, no es un crimen creer en este tipo de cosas. Nadie debe de juzgar a alguien, a otra persona que tenga creencias de este o de otro tipo, pero sí hay que ser bien cuidadosos porque en este tipo de cosas se encuentra como mucha charlatanería o muchos engaños, ¿sí? Luego ahí les andan dando los coaching místicos y no sé qué tanta cosa, y usualmente son cuestiones que lo único que acaban es ustedes perdiendo tiempo y perdiendo dinero. Y pues bueno, eso es lo que está mal, ¿sí? Ahora, este tipo de ideas pues son antiquísimas, o sea, no es, por eso se las muestro. Y por qué les mencionaba lo de su plática ahí con el autor del libro, de ahí de su curso de taller de lectura y redacción. Pues bueno, tener conocer todas estas partes del desarrollo histórico de la ciencia y de la matemática, pues digamos que pueden convertirse en infinita fuente de inspiración para que luego eventualmente ustedes puedan hacer sus propias historias. Por ejemplo, toda esta cosmología de Platón desencadenó en un montón de creencias medievales de la tierra plana, los elementos, los cielos, y con toda esta cosmología es que se escribe un libro conocido como la Divina Comedia, que no sé si hayan escuchado hablar de él por ahí. El autor es Dante Alighieri, ¿no? Y cuenta la historia de Dante, de cómo muere la mujer que ama y quiere irla a buscar, y para lograrlo hacer, pues él también muere parcialmente, se encuentra a su héroe de toda la vida, digamos a su inspiración, que es un poeta bastante más antiguo que él, que se llama Virgilio, y entonces por ahí van Dante y Virgilio atravesando el infierno, atravesando el purgatorio, atravesando el cielo para encontrar a la mujer que ama, ¿no? Entonces, todo este tipo de conocimiento que de repente revuelven las cosas místicas con la matemática y con la ciencia y la cosmología, pues bueno, seguramente les podrán parecer útiles y bastante interesantes. Eventualmente, el libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia, se convierte en fuente de inspiración para otro tipo de historias. Si por ahí alguien ha visto el anime de los Caballeros del Zodíaco, ¿sí? En la parte final de la historia, que van y tienen que enfrentarse al dios Hades, al dios de la muerte, pues bueno, toda esa parte de por donde van surcando las aventuras los personajes, pues está avanzada a su vez en el libro de la Divina Comedia, ¿sí? Y hay un videojuego por ahí, que no me acuerdo cómo se llama, que creo que se llama Dante o algo por el estilo, de que precisamente emula toda esta historia, y un montón digamos, de contenidos de literatura, de entretenimiento, sobre todo de manga y anime, pues se piratean muchas ideas de todo este tipo de conceptos, ¿sí? Lo cual a mí se me hace bien, está interesante, pero otra vez les digo, sean bien cuidadosos con todo este tipo de cuestiones, porque así como hay gente que saca de aquí información y lo usa como un medio de entretenimiento pues para producir fondos, que no está mal,
pues también hay gente que utiliza todas estas ideas para embaucar, ¿sí? Y bueno, aquí para completarles, aquí alrededor, aquí anda el zodiaco, ¿no? Pero bueno, eso del zodiaco es otra historia. Y no me refiero ahí a los caballeros del zodiaco. Bueno, entonces hay unas cosas, muchas cosas que decir de esto, de la parte histórica, ahí lo dejamos. Y bueno, vamos a los poliedros irregulares. Los poliedros irregulares son todos aquellos que no sean estos, ¿sí? Entonces aquí principalmente vamos a encontrar a los prismas y a las pirámides, y luego vamos a tener prismas regulares, pirámides regulares, prismas irregulares, pirámides irregulares, ¿sí? Y además vamos a tener por aquí la posibilidad de tener sólidos convexos y cóncavos. Entonces aquí no les ponen ninguna imagen en su libro, entonces vamos a buscar un sólido cóncavo, más bien un poliedro cóncavo, para que vean cómo son. Entonces, los poliedros cóncavos son aquellos que su ángulo diedro son mayores a 180 grados. Entonces, los poliedros cóncavos van a encontrar estructuras como estas. ¿Cuál es la principal manera de identificar un poliedro cóncavo? Cuando ustedes tracen las diagonales entre las aristas, van a encontrar una arista que va a quedarles por afuera del poliedro, ¿sí? Esa es la manera de identificarlo. Si ustedes trazan todas las diagonales, digamos en los distintos tipos de poliedros, las diagonales siempre les van a quedar por adentro. Un ejemplo muy muy común de poliedro cóncavo, pues es un escritorio, ¿sí? Entonces todas estas cosas que tienen picos, que tienen como concavidades, pues valga la redundancia, son los poliedros cóncavos, que bueno, aquí en su libro también se les olvidó ponerles una imagen. Ahora, para a todos aquellos que les interesan este tipo de ideas y de conceptos, les subí a su grupo donde se van a mostrar las clases esta presentación que aquí me la pirateé seguramente de algún estudiante de diseño o de arquitectura. Entonces aquí viene bien expuesto y de una manera muy muy completa los tipos de poliedros, las estructuras, las partes, ¿sí? Y cómo se pueden clasificar. Entonces, por ejemplo, los nombres de los poliedros básicamente corresponden al número de caras, ¿sí? Aquí les ponen ejemplos, por ejemplo, de prismas. Todos estos son prismas regulares. Los prismas regulares son cuyas caras corresponden a cuadrados o a rectángulos. Vamos a tener prismas irregulares que son como estos prismas pandeados, que les llamamos los prismas oblicuos, ¿sí? Las pirámides, vamos a tener aquí el mismo caso. Las pirámides perfectamente rectas, les llamamos pirámides regulares. Toda esta información no viene en su libro, ¿sí? Así les hago mucho énfasis en ello. Y esto pues se lo dejo a quien le interese revisarlo, ¿no? O sea, para que no se quede ahí tan incompleto. Poliedros regulares solamente son estos 5, también conocidos como los sólidos platónicos. Y pues bueno, ¿cómo se les otorga nombre a los poliedros? Únicamente por el número de caras. 4 caras, 5 caras, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1000, 100,000 caras. Entonces, tetraedro, pentaedro, hexaedro, heptaedro, octaedro, etcétera. El nombre nada tiene que ver con que se trate de un poliedro regular o irregular, justamente igual que los polígonos, ¿sí? Y bueno, aquí les ponen ejemplos de poliedros no regulares o también les podemos llamar poliedros irregulares. Y bueno, todo lo que tenga curvas no son poliedros, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar el cilindro, el cono, la esfera, las donas. El nombre elegante en matemáticas para dona es toroide, ¿sí? Ayer me decían, profe, rólese un toroide de chocolate para, para que se sientan acá bien, aprendan a usar palabras domingueras. ¿Sí? Hay otros sólidos que se llaman los sólidos de Arquímedes, que son todos poliedros también irregulares, pero que bueno, tienden a tener estas estructuras convexas, ¿no? Y bueno, los diseños de estas cosas pueden ser infinitos. Aquí les tenemos el super clásico balón de fútbol, es un ejemplo de poliedro, de cómo se estructura. Y bueno, aquí podemos, o sea, esto tiene un montón de información muy muy interesante, unas cosas que se llaman antiprismas, ¿sí? Estos no los vamos a discutir ahorita. Y hay más familias de poliedros, ¿no?
Ahora, ¿qué es la parte interesante de todos estos poliedros? Pues las aplicaciones que pueden tener. Entonces, aquí les muestran de dónde se piratearon el diseño del Teatro Bicentenario, ¿sí? Aquí les muestran pues cómo se pueden utilizar estructuralmente esto para que se vuelva estético algún edificio, ¿no? Entonces aquí hay muchas aplicaciones, todas estas al que le interese la va a poder descargar y revisarla con calma, ¿sí? Entonces aquí vienen puras aplicaciones en paisajismo, en arquitectura, en diseño, en muebles, en aplicaciones en interiores, en exteriores. Aquí tenemos uno de los lugares más siniestros del mundo, Epcot. Actualmente aquí Disney hace un montón de investigación, desarrolla este ¿cómo se llama? Alimentos, plantas genéticas, medicamentos. Entonces, ahora que Disney acabe de comprar a todos los medios de entretenimiento, aquí les apuesto lo que quieran a que aquí andan diseñando los chips con los cuales nos van a controlar la mente. Ah, no se crean, eso es broma. Pero bueno, aquellos que vayan a Disney o hayan ido a Disney descubrirán que es un lugar bastante divertido y siniestro a la vez. Bueno, aquí prosiguiendo con cómo se llama, con las aplicaciones en muebles. Pues bueno, hay muchas cosas que hacer. Empaques para productos. Si sirves esto así, pues bueno, en lugar de vender las papas en 14 pesos, ya las vas a poder vender en 50. ¿Sí? Latas coleccionables, diseños de carteles, ilustraciones. Entonces, pues bueno, aquí tienen un montón de cosas. Obviamente, todas estas estructuras también tienen aplicaciones en física, matemáticas, química y biología. Ahorita que los virus andan de forma, bueno, una forma muy estándar de describir a los virus, pues es a través de su estructura, incluso así los clasifican. Entonces, vean, estos temas de la geometría tienen mucho para dar. Pero bueno, eso se encuentra un poquito más allá de los alcances del libro. Ahora, la parte que se va a evaluar principalmente aquí de los poliedros, no lo pierdan de vista, es clasificación, que es básicamente esta, que les presenta aquí su libro, y las distintas fórmulas para calcular sus volúmenes y áreas. Entonces, todas estas fórmulas, nada más les hago el comercial, todas se pueden deducir, todas se pueden plantear así de primeros principios, no se crean que salen de la manga. Muchas son así como conceptos básicos, como lo viene a ser el cubo, el centímetro cúbico, el metro cúbico. ¿Sí? Se multiplica largo por ancho por alto. Entonces L por L por L pues nos da, aquí el volumen es igual a L cúbica. Vamos a tener las áreas laterales, que son las áreas de las carcasas y considerar las tapas. Y las áreas totales, que consideran a las tapas. Entonces, para tratar de entender mucho mejor a qué se refiere aquí con las áreas de los sólidos, pues bueno, algo que podemos hacer es poner áreas de figuras sólidas. Entonces, lo que hay que tratar de imaginarse es como si esa figura sólida la desarmáramos. Entonces, aquí permitan que se abra esta imagen. Entonces, se refiere justamente a esta imagen de la derecha. Entonces, vamos a tener los diferentes sólidos, volúmenes, y estos sólidos y volúmenes, pues bueno, hay que deconstruirlos, por decirlo de alguna manera. Entonces, para calcular el área superficial de un cubo, pues bueno, un cubo está hecho de 6 caras, cada cara es un cuadrado. Entonces, sumas las áreas de los 6 cuadrados. Por eso la fórmula es 6 veces a cuadrada. Entonces vean, la lógica detrás de las fórmulas es bastante sencilla. El área lateral pues solo son 4 caras, es decir, no consideramos las tapas, la parte de arriba, la parte de abajo, entonces solo vamos a tener 4 caras, entonces es 4 veces L cuadrada. L cuadrada es el área de un cuadrado. Entonces con estas ideas básicas se puede ir desarrollando el área de un prisma. Por ejemplo, el área de un prisma es el área de la base por la altura. El área de una pirámide, pues bueno, si para el triángulo es entre 2, para una pirámide es entre 3. ¿Sí? Entonces es el área de la base por la altura de la pirámide entre 3. Y para encontrar las áreas totales o laterales, pues bueno, tenemos que ir calculando. En este caso, esta es una pirámide hexagonal, pues estamos en el área de un hexágono. Y aquí las caras de la pirámide pues son triángulos isósceles. Entonces necesitamos encontrar las áreas de estos triángulos isósceles. ¿Sí?
Ahora acá en su libro se volvieron locos y pusieron al cilindro, al cono y a la esfera. Bueno, pues aquí están las respectivas fórmulas. Igual para deducir estas fórmulas es un proceso un poco más complicado con estas figuras. Con el cilindro no, con el cono y con la esfera es un proceso un poquito más complicado, pero tampoco es cosa del otro mundo. Y otro comercial, todas estas fórmulas también se pueden obtener por medio de cálculo integral. Una de las principales aplicaciones que tiene el cálculo integral es la estimación de áreas y de volúmenes. Nada más que bueno, el cálculo integral está pensado para las formas más irregulares y extrañas que ustedes se puedan imaginar. ¿Sí? Entonces, hasta aquí va la parte, con eso cerramos la parte de teoría. Y bueno, pues vamos a ponernos a hacer ejercicios. Entonces, el 1, el 2 y el 3 ya los hice, ya están grabados. Entonces, con ustedes me voy a ir directamente al ejercicio 4. Vamos a minimizar esto. Abrimos nuestro editor de ecuaciones. Y bueno, la intención de estas clases es estar haciendo estos como paso por paso, ¿no? Aquí ocupa menos espacio, mejor está acá. Entonces, el ejercicio 4 determina el área total, determina el área lateral total y volumen de una pirámide hexagonal si el lado de la base es de 4 centímetros y el apotema de la pirámide mide 5 centímetros. Entonces, bueno, aquí su libro comete un terrible pecado. No les explica que el apotema de la pirámide es la altura del triángulo como si lo tuvieran en plano, ¿sí? Entonces aquí les pone una A, casi no se ve, pero bueno, se refiere a esta línea. Entonces ese es el apotema. Entonces para poder resolver este ejercicio vamos a necesitar unas fórmulas que se encuentran por acá atrás. Entonces vamos a necesitar esta porque no nos dan el apotema de la base. Entonces la principal dificultad de este tipo de ejercicios es que no vayan a confundir una altura, por ejemplo, alguna altura que tenga que ver con la base de la figura, que es, valga la redundancia, que es la base del mismo sólido, a confundirlo con la altura del mismo sólido. Entonces, aquí vamos a llamar el apotema de la base, ¿sí? Que tiene que ver con el hexágono. Entonces, para poderlo calcular, vamos a necesitar esta expresión 0.5. Aquí va a venir el lado de la base. Es lado de la base, ¿sí? Y aquí viene la tangente del ángulo central entre 2. Entonces vamos a necesitar esta, por eso vine acá a consultarla. Y luego la otra fórmula que vamos a necesitar pues es esta, ¿no? Que nos va a servir para, este es el apotema de la base, se utiliza A minúscula, para el área de la base, pues vamos a necesitar esta fórmula. El perímetro, en este caso del hexágono, por el apotema de la base, que es sobre 2. Entonces con esto vamos a poder calcular el área de la base. Y bueno, regresando acá al problema 4, después de consultar esas fórmulas, vamos a, como nos pide una pirámide hexagonal, pues bueno, el volumen que queremos calcular es este. El volumen de la pirámide, bueno, como aquí no hay más volúmenes implicados, nomás le voy a poner el volumen, pues va a tener que ser el área de la base por la altura de la pirámide, ¿sí? Entonces aquí va h de la pirámide sobre 3. Entonces necesitamos estas tres cosas para hacer nuestro cálculo. Primero el apotema de la base, luego vamos a necesitar el área de la base y finalmente vamos a ocupar lo que nos está pidiendo el problema, pues es este volumen, ¿sí? Entonces vamos a ocupar esas fórmulas para el volumen. Ahora, para encontrar el área total, ¿sí? O el área total, vamos a requerir el área de la base más el área lateral. Y aquí, para el área lateral,
vamos a necesitar el área de cada uno de los triángulos que son las caras. Entonces aquí le voy a poner área triángulo. Y como se trata de un hexágono y tenemos 6 en total, pues van a ser 6 veces el área de uno de los triángulos. Entonces vamos a ocupar todo esto que se encuentra por aquí. Y bueno, pues el área de un triángulo, que es un resultado que vamos a necesitar antes de calcular el área lateral. El área de un triángulo, pues en este caso va a ser base por altura sobre 2. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Esta base va a corresponder a el lado de la figura, ¿sí? El lado de la base. Y esta altura es lo que se llama el apotema del triángulo o el apotema de la pirámide, que es esta medida de 5 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a ocupar todas estas fórmulas para ir haciendo este ejercicio número 4. Entonces, no son ejercicios difíciles de hacer en el sentido de que, pues bueno, es una fórmula y nada más hay que sustituir un valor. La dificultad de estos ejercicios es que no se vayan a confundir los datos, es decir, que este 4 y este 5 lo sustituyan donde deben ir y no lo vayan a sustituir en una parte donde no va. Esa es la gran precaución que se debe de tener. Entonces aquí nos dan el lado de la pirámide, ¿sí? Y nos dan el apotema de la pirámide. Entonces vean, no tenemos la altura de la pirámide. Entonces también vamos a necesitar la altura de la pirámide. El problema no nos la está dando. Entonces estos ya son los problemas de nivel bachillerato. Estoy seguro que este tema lo debieron de haber visto en la secundaria. Pero pues bueno, así es la vida, ¿no? Se va complicando. Entonces vamos a identificar la altura de la pirámide y vamos a ver cómo la podemos calcular. Entonces, si ustedes vieran, digamos, frontalmente esta pirámide, digamos que tendrían algo como esto, ¿no? Digo, no le voy a marcar las caras. Entonces, el apotema de la pirámide caray. ¿Por qué hizo eso? Otra vez. El apotema de la pirámide se refiere a esta línea inclinada y tenemos la base de la pirámide, ¿sí? Que aquí la estamos representando, ¿cómo se llama? Con la letra L. Entonces, si queremos encontrar la altura de la pirámide que corresponde a esta línea, vamos a poner punteada. Entonces la podemos encontrar con el teorema de Pitágoras. Entonces la altura de la pirámide, pues es el apotema de la pirámide, que es este. Es esta cosa al cuadrado, que fue el lado más largo, menos, en este caso va a ser, si toda esta línea mide L, pues yo solamente quiero la mitad, entonces es L sobre 2. ¿Sí? Y esta L es la L base. Entonces necesitamos hacer todas esas cálculos, todas esas cuentas. Entonces vean, cuando vayan a hacer problemas de ese estilo, pues lo primero que hay que hacer es identificar las fórmulas con mucho cuidado. E identificar las partes y ver que tengamos como todos los datos. Y si no tenemos todos los datos, pues ir investigando, averiguando todo lo que vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces aquí están como todas las fórmulas que se ocupan para este programa. Y bueno, para no hacerlo como más confuso, las sustituciones los voy a hacer en un editor aparte. Y aquí lo que tenemos que identificar son los dos datos que nos están dando el ejercicio, que en este caso corresponden
al apotema de la pirámide únicamente, que es de 5 centímetros, y al lado de la base, que es de 4 centímetros. Entonces, el lado de la base es igual a 4 centímetros y el apotema de la pirámide, que es este valor, va a ser igual a 5 centímetros. Entonces aquí está planteado el ejercicio, pues bueno, vamos a hacerlo. Entonces lo primero es encontrar el área de la base. Entonces aquí vamos a poner 4 centímetros. Aquí el ángulo central de un hexágono, pues bueno, ese lo voy a sacar así de golpe. Pues nada más el ángulo central es 360 entre 6. Entonces el ángulo central de un hexágono es 60 grados, ¿sí? Entonces ese sale fácil y sale de los temas anteriores. Entonces van a ocupar calcular les voy a plantear todas las fórmulas, les voy a pedir ahí a ustedes que completen el ejercicio con la calculadora. Luego el perímetro de un hexágono pues es 6 veces lo que mida el lado de la base. Entonces aquí va a ser 6 por este numerito, ¿sí? Y el apotema de la base que van a sustituir aquí es lo que les dé este número. Entonces digamos que este es el resultado azul, entonces aquí va el resultado azul. Entonces con este vamos a tener el área de la base, el volumen de la pirámide, lo van a ir calculando con el número que les dé de aquí, lo van a sustituir acá, y la altura de la pirámide, esa nos va a hacer falta, la altura de la pirámide va a salir de aquí. Entonces el apotema de la pirámide, aquí van 5 centímetros, el lado de la base, aquí van 4 centímetros, ¿sí? Y hay que hacer esta pequeña cuenta que también estaba bastante fácil. Perdón, aquí me falta un símbolo de igual, por eso se ve raro. Y ya una vez que obtengan esta cantidad, que la vamos a poner de color verdecito, pues bueno, esa cantidad de color verde va ahí. Con eso van a poder sacar el volumen. Luego, el área del triángulo, de uno de los triángulos, pues va a ser el largo de la base, que es de 4 centímetros. Y el apotema de la pirámide sí se los dieron, es de 5 centímetros, entonces este valor es fácil de sacar, ¿sí? Luego el área lateral, pues bueno, lo van a obtener con este de aquí, ¿sí? Entonces el área lateral va a salir de este resultado voy a ponerlo de otro color. Entonces lo que les dé ahí el color naranja, pues lo van a poner ahí. Y para el último inciso, que es el área total, pues bueno, solo tienen que sustituir esta área lateral aquí y el área de la base, que ya salió también de acá arriba. Entonces, ustedes ahí acaben de hacer acaben de hacer las cuentas con la calculadora y vayan sustituyendo lo que les falta y van a poder encontrar todos los resultados que les piden. Entonces, yo sé que los problemas se pueden ver terriblemente rebuscados, pero bueno, ¿cómo quieren hacerle para dominar bien estos ejercicios? Práctica, hay que tener mucha práctica, identificar fórmulas e ir juntando un buen formulario ahí para que puedan tener una excelente fuente de consulta. Y pues bueno, este es el esbozo del ejercicio 4. Ustedes con su calculadora acaben de hacer las cuentas. Y bueno, pues aquí yo voy a detener la clase. Eso es todo por el día de hoy y pues no sé si tengan dudas, quejas o comentarios. Si no, pues eso es todo de mi parte. Detengo la grabación y la van a tener disponible en un ratito.